Muy buenas tardes, soy Patricio Muñoz, yo soy estudiante de Administración Pública de la Universidad de Santiago, voy en cuarto año. Yo voy a ser el profesor de este curso que se llama Democracia y Desarrollo. El concepto de régimen político. Cuando hablamos de régimen político nos referimos a las instituciones y a las normas que regulan el gobierno y la lucha por el poder dentro de un Estado. Son instituciones y normas. Eh, Hay varios tipos de regímenes políticos, cada uno tiene sus propias cualidades. Tenemos tres tipos de regímenes políticos. Está la monarquía, régimen político democrático y régimen político autocrático. El régimen político monárquico se refiere al gobierno de una sola persona que tiene limitaciones. Una limitación puede ser por medio de la voluntad divina, como sería el caso de una monarquía absoluta, o pueden existir limitaciones a nivel legal, como sería una monarquía constitucional. O sea, hay un monarca, hay un rey, pero que todo su actuar se limita a lo que establece la Constitución. Las democracias o régimen político democrático eh, son gobiernos en donde la ciudadanía elige las autoridades por sufragio. Por ejemplo, quiero, quiero que entiendan el concepto de democracia, el demos y kratos. Demos significa pueblo, kratos significa poder, el poder del pueblo. O sea, el pueblo, este conjunto de personas, elige a sus autoridades por medio del sufragio. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican? Son presidenciales, semipresidenciales y parlamentarias. Tenemos una democracia presidencial, o sea, el poder radica principalmente en la figura del presidente de la República. Semipresidencial sería que el poder no tiene tantos, o sea, que el presidente no tiene tantos poderes. Y una democracia parlamentaria sería que el Parlamento, los congresos tienen mayor poder. En el caso chileno, actualmente el régimen político que tenemos es presidencialista, o sea, el presidente de la República tiene mayores facultades. Incluso en algún momento de nuestra historia podríamos haber dicho que Chile incluso fue hiperpresidencialista, o sea, todo radicaba en la figura del presidente, obviando claramente el periodo del parlamentarismo a la chilena. Los regímenes políticos autocráticos son el gobierno de una sola persona o de un partido político, pero que carecen de limitaciones legales. Entonces, los regímenes políticos autocráticos se pueden clasificar en totalitarismos y autoritarismos. Los totalitarismos se refieren a estos regímenes políticos autocráticos propios del siglo XX, cuando hablamos, por ejemplo, de la Alemania nazi, de Hitler, cuando hablamos del fascismo italiano, cuando hablamos ahí de Benito Mussolini, o cuando hablamos también del totalitarismo en la Unión Soviética, con Stalin. Principalmente a eso nos referimos. El totalitarismo es una forma de autoritarismo, ¿sí? El autoritarismo, que sería el otro régimen político autocrático, solamente se centra en la figura de la autoridad. Hay una autoridad que manda. Solamente está la autoridad. Por ejemplo, el régimen de Augusto Pinochet sería autoritario, pero no sería totalitario, porque totalitario sería exclusivamente fascismo, nazismo y el totalitarismo de Stalin. Pero sí es autoritario. ¿Qué es el gobierno? Una palabra, esta palabra la usamos mucho, que el gobierno está mal, que el gobierno está bien, o a veces confundimos el concepto de gobierno con el concepto de Estado. No es lo mismo. ¿Qué es el gobierno? Conjunto de magistraturas públicas, o sea, son funcionarios públicos, son cargos públicos que dirigen y orientan la acción del Estado. ¿Hacia dónde? Hacia la finalidad del Estado. Y la finalidad del Estado es el bien común. Se hace mediante el ejercicio de la soberanía. Entonces, el gobierno, cuando uno habla de gobierno, quiero que ustedes se imaginen como un barco. Cuando las películas dicen tenemos el gobierno del barco, ya es como que dirigen el barco, orientan la acción del barco. Es lo mismo para un Estado. El Estado no se dirige solo, lo dirige un gobierno. Eh, el Estado se divide en tres poderes. En el caso chileno está el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El gobierno sería entonces la parte del poder ejecutivo. Ejecuta, dirige, orienta la acción del Estado hacia el bien común.
Por eso el gobierno no es lo mismo que Estado, ¿sí? Los gobernantes poseen el mandato de orientar y dirigir la acción del Estado, para lo cual disponen de la autoridad y legitimidad para mandar y el poder para hacerse obedecer por la sociedad civil. Entonces aquí estamos ocupando los conceptos que vimos anteriormente. El caso del gobierno chileno recae principal y esencialmente en el poder ejecutivo. Cuando hablamos del ejecutivo, hablamos del gobierno. ¿Quiénes componen el gobierno? Presidente de la República y ministros de Estado. ¿Quiénes son los ministros de Estado? Son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República. ¿Cuál es la función del gobierno de Chile? Consiste en conducir los intereses generales de la nación a través de la dirección del Estado para el logro de sus fines. Lo mismo que hablamos al principio como la definición general de gobierno. ¿Cuál es la otra función? Administrar el Estado y la implementación de políticas públicas. Cuando leamos la Constitución Política en el capítulo 4, vamos a ver que el presidente de la República le corresponde el gobierno y la administración del Estado. O sea, el presidente de la República gobierna, dirige el Estado, pero además lo administra sus recursos, ¿sí? Algunas personas creen que el Estado es como una empresa. Yo creo que es una visión errada, pero se puede, en términos de comprender el concepto de gobierno y administración. Quizás pueda haber el dueño de la empresa, él puede quizás dirigir la empresa, orienta a la empresa hacia, no sé, la obtención de utilidades, pero puede ser diferente la persona que administra la empresa, que se encargue de las plata, de las finanzas, ¿sí? En cambio, aquí el gobierno y la administración del Estado, en el Estado chileno, están concentradas en la figura del presidente de la República. Él gobierna y él administra. Concepto de república y de democracia. Estamos viendo muchos conceptos, por eso se llama bases conceptuales de la institucionalidad, esta clase. Hay que entender los conceptos. Ya, si no entendemos estos conceptos, estamos fritos para poder entender lo que es la constitución política. El concepto de república. Cuando nosotros hablemos de república, tenemos que verla como la contraparte de lo que es la monarquía. Si nosotros entendemos lo que es la monarquía, entendemos lo que es la república. La monarquía, recordemos la figura del monarca, del rey absoluto, que concentra todos los poderes del Estado. Él manda, él prohíbe, él permite, él puede crear la norma, él la ejecuta, a él le da lo mismo cómo ejecuta la norma. Yo puedo mandar a matar a mi esclavo porque me cayó mal y lo mato nomás. ¿Y a quién le tengo que justificar mi acción? A Dios, a nadie más que a él. La república es lo contrario. La república es una forma en la cual se organiza el Estado. Las autoridades que dirigen este Estado duran un tiempo determinado en sus cargos y representan al pueblo que lo elige. Entonces aquí hay participación ciudadana, las personas eligen a sus representantes. Los poderes del Estado están separados, no están concentrados en una sola figura, porque cuando están concentrados en una sola figura es en donde se abusa del poder. En cambio, cuando el poder se separa en el poder, por ejemplo, poder ejecutivo, legislativo y judicial, cuando el poder ejecutivo abusa de su poder, el poder legislativo, el poder judicial pueden hacerle una contraparte, lo limitan. Y también está el principio de la búsqueda del bien común, que en nuestro caso sería la finalidad de la República de Chile, el bien común. En cambio, la democracia es una forma de gobierno, no es una forma de organización del Estado. Estado no es lo mismo que gobierno. La democracia es una forma de gobierno en donde los ciudadanos tienen libertad y tienen igualdad de derechos. Ellos participan en asuntos públicos, en ellos recae el poder, ¿cierto? Y este poder claramente después lo entregan cuando eligen a su representante. ¿Cuáles son los tipos de democracia? Está la democracia directa, o sea, yo mismo voto por la persona que quiero que me represente. Y la democracia representativa o indirecta. Yo voto por alguien para que esta persona vote por alguien que lo represente, que en última instancia también me representa a mí. Yo voto por alguien para que ese alguien vote. Eso sería la democracia representativa o indirecta. Democracia directa, yo voy al local de votación y yo voto por el presidente que quiero.